Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en la provincia de Córdoba, en Argentina, más precisamente en el pueblo de Los Reartes. Y esta es una de las entradas al pueblo. Por allá está la avenida San Martín, que es la calle principal, la única que está asfaltada. Y son un par de manzanas, no mucho más que eso, de gran valor histórico, porque este fue uno de los llamados pueblos patrios. Era una posta en lo que fue en su momento el llamado Camino Real, que iba desde Buenos Aires hasta el Alto Perú, hasta Lima. Y bueno, por eso conserva algunas casonas muy antiguas. Este pueblo de Los Reartes está ubicado a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba y es el pueblo más antiguo del Valle de Calamuchita, con más de 300 años de historia. Bueno, vamos a conocer un poquito las callecitas del centro de su casco histórico y obviamente todo lo que es su río, sus sierras, que es lo más lindo de este pueblo, el Valle de Calamuchita. Bueno, esta es la pulpería Don Segundo Sombra, un lugar típico histórico de acá, data del año 1929, ¿sí? Y bueno, todavía funciona como pulpería, digamos hoy día más como bar, como algún lugar de entretenimiento, y sí conserva en su interior todo el mobiliario original. En este momento está cerrado, esto es muy de acá, muy de pueblo, donde la siesta se respeta y bueno, como verán, no hay nadie a la hora de la siesta. Enfrente también tenemos otros edificios históricos, museos, restaurantes, y este es el centro histórico de Los Reartes. La antigua pulpería Don Segundo Sombra, de casi 100 años, y al lado el supermercado mucho más moderno. Realmente es muy chiquito, serán un par de manzanas y el resto sí ya son construcciones más modernas, cabañas y demás. Esta es la parte de atrás de la capilla. Ya vamos a ir a visitar el frente y vamos a ingresar. Y allá tenemos el espacio cultural Lo de Acevedo enfrente. También un restaurante. Otro lugar para recomendar acá en Los Reartes es Tío Edmundo, ¿sí? Cantina, comedor desde 1976. Este local que tenemos acá atrás se come muy bien, especialidad en pastas, también se puede comer alguna milanesa, alguna bondiolita de cerdo, pero lo más destacado de Tío Edmundo, ¿sí?, es la atención, Tienen que venir y conocer a este personaje que te atiende. No les puedo anticipar mucho más, pero es un show en sí mismo que realmente es un típico personaje de este pueblo. Todos los pueblos chiquititos tienen algún personaje. Bueno, este señor es un pequeño, gran exponente de lo que se llama en esta zona el humor cordobés. Vengan a Tío Edmundo y bueno, conozcanlo. La cantina de Tío Edmundo está a unos 100-150 metros del centro histórico, que tenemos ahí atrás. A pasitos del centro histórico, sobre avenida San Martín. Bueno, estamos ahora en un pequeño jardín, ¿sí? Y acá tenemos la capilla de la Inmaculada Concepción, que fue construida entre los años 1815 y 1819. Vamos a ingresar a la capilla.
Bien, estamos ahora caminando por la Costanera, esta calle que bordea el río Los Reartes, está hacia allá. Y todo este sector, miren la vegetación que hay, realmente una hermosura. Todo este sector es conocido como La Isla, ¿sí? Cuando el río está un poco más crecido, del otro lado está el cauce grande del río. Y cuando el río está un poquito más crecido, también aquí hay un cauce más pequeño que aísla completamente este sector de tierra y por eso se la llama La Isla. Hay algunos senderos, algunos sectores donde se pueden cruzar algunas piedras y explorar un poquito. Hay mucha vegetación adentro y es realmente muy lindo. Hola. Bueno, ahora vamos a ingresar ante la atenta mirada de madre. Hay unas piedras blancas, dijiste, ¿no? Hay unas piedras blancas por ahí. ¿Sos tan amable de Sí, por ayudarme? favor. Y en este sector hay algún tipo de, no sé si de ruina, pero de huellas de los pobladores originarios, los comechingones. No sabemos bien dónde. Vamos a ver. Por ahí. Bueno, vamos a meternos. A ver si encontramos. Vimos unas piedras. ¡Apa! Hay como otra lengua de río acá parece. Vimos como unas piedras y bueno, queríamos ver si habrán algún vestigio de morteros, de comechingones o no. ¡Ah, hermoso! Mira qué lindo para venir a tomar mate acá. ¿Cómo lo ves? Me gusta. A ver. A ver si se puede pasar sin caerse al agua. Puedo saltar, estoy subiendo. Bueno, hermoso lugar encontramos en la isla. Miren lo que es esto. Y del otro lado de toda esta vegetación está el cauce grande del río. Ah, encontraste la bajada, mira. Súper lindo el lugar. ¿Se escucha? Los pajaritos, todo muy verde, se siente ese olor a verde, a vegetación. Y bueno, estamos en el medio de la isla. Vamos a ver si otro día se hace un poquito más de calor y sale el sol. Hay otro sector que parece casi selvático. Vamos a ver si lo podemos atravesar. Pero este lugar es una belleza. Seguimos en el sector de la isla. Este es uno de los arroyitos que la delimita. Y toda esta zona, ante la llegada de los españoles, era habitada por los pueblos originarios, los comechingones y sanavirones. Y hay algunos restos, como les decía, de morteros excavados en la piedra que usaban para triturar frutos o para obtener ciertas tinturas de ciertos árboles, de ciertos frutos de los árboles. Y bueno, en el sector del Vado hay unos que se pueden visitar. Y también he leído hace poquito que en este sector de la isla y también en el sector de la Toma también hay. Y bueno, acá encontré una piedra y probablemente pueda ser un mortero comechingón. Ahora está lleno de agua, pero podría ser. Pareciera hecho quizás por el hombre, tiene como una profundidad de unos 30 centímetros y quizás sea. Los pueblos originarios en esta zona dicen que habían 3 aldeas entre la zona de Capilla Vieja, que queda al sur de Los Reartes, y la intersección del río Los Reartes con el río Medio, que después desemboca en el dique de Los Molinos. En esos kilómetros se comenta que había 3 aldeas de pueblos originarios que vivían por esta zona antes de la llegada de los españoles. Después toda esta zona, con la llegada de los españoles, bueno, tomaron posesión de las tierras y fundaron algunas grandes estancias en estos lugares
producto de las cuales después, cuando se fue dividiendo la tierra de esas estancias, surgieron distintos pueblos, entre ellos el de los Reartes. Bien, por aquí culmina la isla, se vuelven a juntar los dos cauces de agua. La isla tendrá una extensión de unas 300, 400 metros, no más, y de ancho a lo sumo 70, 80 metros. Bueno, esta es la costanera del lado de los Reartes, toda esta calle de tierra. Todas las calles del pueblo son, toda esta calle de tierra, la costanera de los Reartes, todas estas calles del pueblo son de tierra, salvo la principal, la avenida San Martín. Y enfrente, cruzando el río, tenemos otra calle también de tierra que conecta a diferentes balnearios y bajadas hacia el río. Y por allá, un poquito más hacia el norte, tenemos, cruzando el río, el pueblo de Villa Ciudad América, que bueno, es una localidad mucho más nueva, más moderna y que está creciendo mucho en los últimos tiempos. Pero bueno, todo este paseo al lado del río es bellísimo, súper tranquilo. Hay una paz a la noche para descansar. Es increíble lo bien que se descansa y hay muchos perros callejeros con dueños, pero yo creo que acá en las sierras es todo tan, pero tan tranquilo que ni los perros ladran. Bueno, estamos ahora a la orillita del río Los Reartes, en una pequeña playita. Está espectacular acá. Hemos pasado varias horas esta tarde tomando unos mates, relajándonos. La verdad que está hermoso porque nada, se escucha el río, se escuchan los pájaros, no hay tránsito. Por ahí algún que otro ladrido de algún perrito, varios perros que vienen por ahí se te instalan un ratito al lado, pero súper tranquila la tarde. Así que bueno, disfrutando este hermoso lugar. Ahí les muestro un poquito. Bueno, Los Reartes es dentro de los pueblos de las sierras cordobesas, un lugar muy tranquilo. Pero bueno, estos días está muy tranquilo porque todavía no empezó la temporada de verano, estamos en diciembre y encima hoy es miércoles, así que bueno, ni siquiera la gente que por ahí viene el fin de semana está por acá dando vueltas. Así que nada, si uno busca un lugar tranquilo, en paz, para relajarse, este es un lugar ideal. Como pueden ver, está precioso. Una playita, el río, mucho verde, es un pueblo con mucho verde. Y hemos tenido unos días bastante feos, 3 o 4 días de llovizna, mucha llovizna. Por ahí paraba un rato, venías al río y estabas media hora, una hora y volvía a lloviznar. Así que bueno, hoy no está hermoso el día, como verán, está nublado. Pero bueno, aprovechamos y vinimos igual, Hay que disfrutar este lugar precioso. Sí, el día que llegamos hacía mucho calor. El agua estaba re calentita, que en general el agua de las sierras suele estar fría, así que me llamó la atención ese día que el agua estaba súper calentita. Y creo que ese primer día acá pasé el día más lindo en un río. Espectacular, vamos a ver si en estos días vuelve a salir el sol, pero fíjense, el agua está hermosa, ahora está linda también, súper transparente y bueno, un placer remojar las patas en el agua del río. Estas cosas sí que no las puedo entender, O sea, querés venir a tomar algo, a chupar, a la playita, al río, todo bien, pero llévate todo.
día en Los Reartes. Hoy venimos a visitar los morteros indígenas, ¿sí? ¿Dónde están? Algunos de ellos están acá, en la zona del vado. Y bueno, acá tenemos un cartel ahí atrás. Acá uno dice Lomas del Sol, que debe ser algún tipo de cabaña o algo. Y bueno, ahí tiene un código QR muy bueno, que te lleva a una página con algo de información. Bueno, todo este predio cercado, un alambrado. Acá tenemos una pequeña tranquera que está abierta, nos lleva a donde estarían los morteritos indígenas. Ya estamos en el predio, por acá a ver si encontramos algún mortero. Los morteros eran utilizados para triturar frutos u otros vegetales, para obtener colorantes. Acá están, mira, justo. Todos esos huequitos en la piedra, que ahora están con agua, eran morteros. Ahí nos vamos a acercar. Bueno, acá los encontramos, sobre esta piedra negra. Hay varios de ellos. Algunos son más profundos y otros más pequeñitos. Pero hay varios. Y acá hay más, acá hay más. Acá hay otro tapado por piedras. Acá hay otro más pequeñito. Y acá hay algunos también más profundos. Hoy día lleno de vegetación y bueno, sedimentos y tierra que se acumulan. Pero bueno, como les dije el otro día, en esta zona de Los Reartes se tiene conocimiento que habitaban 3 aldeas al menos de comechingones o sanavirones. Luego estos terrenos fueron divididos en grandes estancias. Posteriormente se subdividieron en estancias más chiquitas y hacia el siglo XIX la familia Rearte, que era dueña de estas tierras, bueno, le puso el nombre al río, ¿sí? Y hoy día esta localidad tiene el nombre de esa familia. Luego de la llegada de los españoles hacia el siglo XVII, se forma en este lugar una gran estancia que se llamó, ahí les digo, la estancia San Lorenzo del Sauce, ¿sí? Años más tarde el capitán Juan de Reartes y Tejeda toma posesión de una parte de dicha estancia, creando la nueva estancia que se denominó Copacabana. Hasta mediados del siglo XIX la familia Reartes fue propietaria de dichas tierras y dio el nombre al río que la surcaba, ¿sí? Y que hoy es el nombre de esta localidad, Los Reartes. Todo esto está en la información que se obtiene al escanear el código QR en la entrada de este predio donde están los morteritos indígenas. Fíjense dónde están los morteros, están a unos 50-60 metros del río. Obviamente para las tribus indígenas era muy importante ubicarse cerca del río, ¿sí? Un lugar del cual podían obtener agua para consumo, ¿no? Y a lo largo de este río, de este valle, bueno, hay varios otros vestigios indígenas, pero bueno, este me parece que es el más accesible, ¿sí? Les repito, está justo enfrente del vado. Y bueno, el otro día encontramos uno en la zona de la isla. Creo que era un mortero indígena también. Uy, a ver si podemos salir ahora. Quedamos trabados. Esta es la zona conocida como el vado, ¿sí? Fíjense, ahí tienen una calle para que pasen los vehículos y un senderito peatonal en piedra que tenemos que atravesar para llegar a los morteros indígenas. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy de Los Reartes. Me hubiese gustado filmar muchísimo más, pero como les dije, hubo muchos días con mucha llovizna. Y bueno, el próximo video también va a ser acá en las sierras de Córdoba, en un lugar emblemático, muy característico de la sierra y también muy particular y pero muy bonito. Así que no se lo pierdan. Si les gustó el video,
compartan, me regalan un me gusta, un like, dejen algún comentario, ¿sí? Y si es la primera vez que pasan por el canal, bueno, acá les dejo el botoncito de suscripción, o de este lado, bueno, ustedes verán. Activan la campanita, así no se pierden ningún video, ¿eh? Y pueden chusmear un poquito a ver qué otros videos hay en el canal. Nos vemos. Chau, chau.